Este Mendoza, mientras no vuelva a arrancar. Dame tiempo que tengo que saber. Un caramelito. Cuidado. ¿Empezamos? Como tú digas, ¿eh, José María? Como tú digas. ¿Cuál? Bien. ¿Por este hablo? No, porque después como va a hablar José María. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia. Y simplemente voy a dar la palabra al señor don José María Zafra Benjumea, que es el que os va a exponer, os va a hacer la exposición junto a don Francisco Muñoz de la situación en la que nos encontramos actualmente. Bien, muchas gracias y le cedo la palabra a don José María Zafra Benjumea. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría definir el formato de esta rueda de prensa. Voy a proceder a identificar a cada uno de los aquí presentes en nombre de CEFIR. Don Francisco Mendoza, Paco Muñoz, don Mariano y yo, José María Zafra Benjumea. Tanto Mariano como yo estamos en nombre y representación del grupo inversor que respalda a CEFIR y también en calidad de partícipes del propio grupo inversor. Voy a continuar en el uso de la palabra hasta fijar la posición oficial de CEFIR en este asunto. Ruego no hagan preguntas hasta la finalización de nuestra exposición y después estaremos a su entera disposición para responder cuantas preguntas estimen conveniente formalizarnos. Perdonad los nervios, pero yo siempre trabajo detrás de las cámaras. Entonces esto al principio cuesta un poco... Uy. Al principio cuesta un poco coger el tono. Dicho lo cual, procedo. Don Francisco Mendoza y don Francisco Muñoz son personas de reconocido prestigio y conocidos por todos vosotros. Don Mariano y yo somos empresarios con una dilatada trayectoria profesional y queremos marcar una primera línea roja. No vamos a aceptar bajo ningún concepto un solo gramo de tinta que ponga en duda nuestra honorabilidad, honradez y solvencia. Señores, nosotros, nuestro grupo, pensábamos que aterrizábamos en un campo de fútbol y donde hemos aterrizado es en un campo de minas. Voy a proceder ahora a comentar la cronología de los hechos con todos los datos que nosotros tenemos a nuestro alcance. Como todos ustedes saben, el Ayuntamiento convocó un pliego de licitación público. Ese pliego es el que marca las reglas del juego o las propias condiciones del pliego son las que definen de forma clara y precisa el marco de actuaciones y los requisitos para concurrir a una adjudicación pública con todas las garantías de transparencia, claridad y seguridad jurídica. De la lectura del pliego se identifica una primera barrera para poder licitar y es que se requiere experiencia en gestión deportiva, experiencia que los inversores no tenemos, pero sí el señor don Francisco Mendoza, que ha sido presidente de este club durante 11 años, y del señor también Francisco, que fue secretario, no consejero, del Recreativo.
Superada esa primera barrera para tener la condición de licitador, había simplemente que esperar a un procedimiento administrativo, insisto, limpio y trazado por ley, que eso es lo que da seguridad para cualquier inversión que se hace en un entorno público. Hasta que no se abrió el sobre B, que es el de la proposición económica, no sabíamos si nosotros íbamos a ser los adjudicatarios. Una vez que se abrió el sobre B, se comprobó que nuestra oferta, que estuvo muy medida, muy estudiada, fue la ganadora del concurso. Y así se nos fue comunicado a través de la plataforma en que se aplica estos efectos. Es por ello que en esa cronología, desde el martes 12, estamos simplemente pendientes de un trámite, el de acudir a la notaría para firmar esa adjudicación que había ganado. Ese mismo martes 12, al día siguiente, se nos convoca a una reunión en la que está presente el excelentísimo señor alcalde, la primera teniente alcalde y el vicepresidente de la Diputación y concejal, el señor Pepe Fernández. Estos señores, que desde nuestro punto de vista, como no puede ser de otra manera, representan al ayuntamiento de esta ciudad, estuvieron sentados con nosotros justo con los cuatro aquí presentes. Y fue una reunión en la que nos daban la bienvenida, nos felicitaron por haber sido adjudicatarios del pliego de pleno derecho, y ya digo que la reunión fue en términos de absoluta cordialidad y de recibimiento al aterrizaje de esta inversión que teníamos nosotros programada. El único punto duro, y que aquí reconozco que sucedió en esa reunión, es que nosotros le explicamos el proyecto deportivo, nosotros le explicamos qué es lo que íbamos a hacer con el Recre, y quise buscar la seguridad jurídica de que realmente éramos los adjudicatarios del Recre. ¿Por qué? Porque si alguien por concurso público es adjudicatario de un bien, que en este caso es toda la gestión de toda una sociedad, esas personas tienen que poder tener la capacidad absoluta de maniobrar en esa compañía. No pueden existir servidumbres de ningún tipo, porque si existieran, tendrían que haber estado reflejados en el pliego, en el pliego de convocatoria de ese concurso. Y al hilo de eso, perdón, voy a ver un poco, esto ya es el calor, no es otra cosa. Al hilo de eso, le hicimos la pregunta, de decir, bueno, cuando firmemos el martes, podremos ya desplegar todo el plan deportivo y el control de lo que es la sociedad. Y el alcalde dijo que por supuesto que sí, y que además estaban encantados de recibir nuestro proyecto para el Recre. En ese momento le comentamos que teníamos ciertas dudas o una incertidumbre fuerte sobre un posible contrato de gestión que hipotecaba a los nuevos adjudicatarios. El alcalde se vio sorprendido y se limitó delante de nosotros cuatro a darle una instrucción directa al señor Pepe Fernández de que se nos entregara ese contrato ese mismo día, es decir, el martes 12. Nosotros no tardamos ni un solo día, desde que éramos los legítimos adjudicatarios de este concurso público, en tener toda la documentación necesaria y preparada para llegar al martes, al día de la firma. Cuando el señor alcalde le da la instrucción al señor Pepe Fernández de que se nos entregue esa documentación, somos testigos como directamente el señor Pepe Fernández llama a Carlos Ita y le da verbalmente, y lo escuchamos nosotros,
la orden directa del señor alcalde de que se nos entregue ese contrato. La reunión termina en clima de absoluto confort, en clima de absoluta confianza con el ayuntamiento, en clima de transparencia total. Efectivamente, a Paco se le dieron garantías absolutas de que podía gestionar toda la parte deportiva y nosotros toda la parte empresarial. Cuando en esa misma tarde vemos que no recibimos ese contrato, procedemos a hacer reiteradas llamadas y comunicaciones diciendo que no entendemos, y en concreto al señor Carlos Hita, no entendemos que no se nos entregue ese contrato cuando hemos sido testigos directos de que había una orden del alcalde para que se nos entregara. No lo entendíamos. Y, salvo que cuando finalizó la reunión que nosotros mantuvimos con la alcaldía, dieran una contraorden, no lo entendíamos. Y como no lo entendíamos, seguimos insistiendo, y además de forma probatoria, con email y con diversas llamadas. Al final de ese día se nos dice que se nos entrega ese contrato, pero que hay un problema, que tiene una cláusula de confidencialidad, y que para entregar ese contrato es necesario acudir al notario para levantar un acta de que nos acogemos a la confidencialidad del conocimiento de ese documento. Proceso que nosotros diligentemente realizamos, y entre la documentación que, y anuncio, será remitida al juzgado, entregaremos el acuerdo de confidencialidad que nos hicieron firmar, que obviamente, como ustedes saben, nos impiden dar datos sobre ese contrato. Es verdad que ya es público y notorio la existencia de ese contrato y ya circula, puesto que ha habido un concejal que, en el ejercicio de sus derechos, llevaba solicitando a la alcaldía esa información, porque es muy extraño, es un atípico que un miembro de un pleno de gobierno no tenga acceso a la información que vincula, que vincula a las partes. El caso es que del análisis de ese contrato realizado internamente por todo nuestro equipo de asesores legales, nos llevamos las manos a la cabeza, porque, o por desconocimiento por parte del señor alcalde, que no lo sé, de la existencia de ese contrato, desde luego no cabe afirmar bajo ningún concepto que tenemos libertad de control en el equipo en ninguna de las áreas, hasta el punto de que ese documento, y ya se ha publicado, por eso no estoy rompiendo la estricta cláusula de confidencialidad que firmamos ante notario, fue firmado pues en una fecha del 29 de junio del 2017, como quien dice, antes de ayer. Y ese contrato hipoteca los ingresos para los próximos 10 años, del recreativo. Y los hipotecan, además, de una manera que, desde nuestro punto de vista, está fuera de mercado. No tiene mucha lógica, porque estamos hablando del 15% de los ingresos brutos, no ya netos, sino los ingresos brutos, el 15%. El contrato dice, además, que en caso de ser rescindido, habría que abordar una indemnización por importe de 15 millones de euros. Eso es un hecho relevante. Cuando se hace una llamada bajo concurso público para adquirir un bien, que no te digan que ese bien tiene un pasivo de una rescisión del contrato, que es el que de verdad permitiría el libre ejercicio de nuestros derechos por la adquisición de la compra del paquete accionarial del 90% del recreativo, nos damos cuenta que en aquella reunión del martes o se nos dio información sesgada o se nos dio información no correcta por desconocimiento del señor alcalde, que, insisto, no lo sé y no puedo aseverarlo, pero lo que sí sé que lo que se nos dijo ese martes no obedece a la realidad de los hechos. Y el contrato está aquí y estará en el expediente, como es lógico. Dicho lo cual,
procedemos de la forma que se procede, con luz y taquígrafo, y legalmente, porque, señores, hemos sido adjudicatarios de ese paquete accionarial del 90%. Y, como no puede ser de otra manera, al vernos nosotros sorprendidos en la buena fe, hicimos lo que se hace en estos temas, mandar un burofax, es decir, una comunicación fehaciente al ayuntamiento sobre la existencia de ese vicio y otra serie de vicios, porque sí que es verdad que el mensaje que dio el señor alcalde de que se nos entregara ese contrato iba acompañado también de el volcamiento absoluto de todos los papeles que necesitáramos para poder evaluar de verdad el alcance y la situación que tiene actualmente el recreativo. Y el señor Carlos Hita nos volcó muchísima información de última hora, información que nosotros, hasta altas horas de la madrugada, estuvimos valorando y dimos traspaso por separación, porque fueron muchos datos, a los equipos de trabajo que teníamos en el estudio de esta inversión. Ese burofax, que también está aquí y que se envió, insisto, el 15 de junio del 2018, explica clarísimamente todos los vicios que habíamos encontrado después. Y este es el canal oficial, y esto es lo único que vale, señores. Nosotros, una vez que mandamos este burofax, quedamos, como es lógico, como empresa, como CEFIR, a la espera de respuesta del ayuntamiento, que es el máximo responsable porque es el que el que activó el mecanismo de enajenación de las acciones. Cuando se manda un burofax y se deja constancia en un proceso administrativo, oiga, señores, necesitamos aclaración de este tema, obviamente el ayuntamiento está obligado a responder en los términos que son requeridos en este burofax. Ese cauce oficial es el que a día de hoy no se ha cumplido. Nosotros no hemos recibido por parte del ayuntamiento ninguna respuesta a este burofax de, insisto, fecha 15 de junio del 2018. Con esto no estamos poniendo un reparo o haciendo un feo al ayuntamiento. Lo que sí estamos diciendo desde CEFIR, que sorprende y muy mucho que en un procedimiento reglado y administrativo no se reciba respuesta por los cauces oficiales establecidos. Pero no hubo silencio administrativo, no. Lo que hubo fue otra reunión donde, con el análisis de este propio burofax, en este caso, Paco, que después le daré la palabra para que entre ya en la parte más específicamente técnica de toda esta situación, se despachó el burofax personalmente con ¿qué persona? Con el alcalde en este caso. Y se nos dio absolutas garantías de que ellos iban a entregarnos antes del jueves la rescisión del contrato del que estamos hablando. Y nuestra postura fue, si se cumple ese requisito y los otros que también están en el burofax y que daremos ahora cumplida información, nosotros manteníamos la inversión en el RECRE, que es en lo que llevamos trabajando muchos meses y años además. 2 años y medio. 2 años y medio. Quiero que quede constancia que llevamos 2 años y medio trabajando esto por el recreativo, que no es nuevo, que quede constancia. El jueves volvemos a desplazarnos aquí y en el despacho de Gaudia quedamos a la espera de recibir todos los documentos que dulcificaban o aclaraban la situación expuesta en este burofax. Transcurrieron las horas de ese jueves. Hubo conversaciones cruzadas telefónicas, hubo acuerdo con la Federación Andaluza de Fútbol, que además
me ha parecido leer o publicar que es el ayuntamiento quien ha hecho las gestiones. El ayuntamiento ha hecho las gestiones, sí, pero nosotros también. Y además a niveles importantes y acreditados que vendrán también en el expediente. De hecho, el mismo jueves por la mañana, este señor estuvo desplazado, llegando y visando lo que era el acuerdo que se alcanzó con la Federación Andaluza de Fútbol. Regresó a Huelva y seguíamos esperando el resto de los acuerdos, pero sobre todo la carta que liberaba al recreativo y que por ende nos liberaba a nosotros de toda la servidumbre del famoso contrato. Yo mismo pude hablar ese día por la tarde con el señor Pepe Fernández y me garantizó por teléfono que tuviéramos absoluta tranquilidad, que antes de la noche de ese jueves tendríamos la documentación. Esa documentación todavía no ha llegado. Esa documentación todavía no ha llegado. Como no hemos recibido esa documentación y por lo tanto seguimos en un terreno de absoluta incertidumbre y atendiendo a los procesos administrativos que reglan este tipo de relaciones, hemos tenido que responder, y por eso nos hemos retrasado hoy un poco en el inicio de esta rueda de prensa, hemos respondido enviando hoy al Ayuntamiento un nuevo burofax, del que les voy a dar ahora cumplida lectura. A ver, porque esto aquí con tantos papeles. Al excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, don Francisco José Mendoza Taboada, con DNI número 297089771D, en su calidad de administrador único de la sociedad Zafir Home SL, con CIF B21590716, a los efectos que pudiera corresponder, manifiesto que, en el seno del proceso de enajenación de acciones del Real Club Recreativo de Huelva Sociedad Anónima Deportiva, que se sigue ante este excelentísimo Ayuntamiento, con número de expediente 15/2018, en el que esta sociedad ha sido adjudicataria por acuerdo de pleno de fecha 15/06/2018, como bien conocéis, se os remitió burofax de fecha 15/06/2018, en el que se os indicaba que antes del día 21/06/2018 debían quedar resueltas documentalmente las cuestiones planteadas en el mismo y que damos por reproducidas en este escrito a fin de evitar reiteraciones innecesarias. Lo único cierto es que, a día de la fecha, ninguna de ellas ha quedado solucionada en modo alguno, a lo que hay que unir que se ha seguido requiriendo documentación de manera recurrente, absolutamente necesaria para perfeccionar la venta sin que se haya aportado ninguna de ellas. Contratos de préstamos suscritos con las sociedades Striker, Eurosamo y Spain Sport, entre otras. Cuentas anuales con sus correspondientes informes de auditoría del 2015-16, o sea, periodo 2015-2016 y periodo 2016-2017, así como avance de 2017-2018. Toda esta documentación, en el pliego se dice que se va a contar con toda esta documentación. Perdón, no me salgo de lo que es la lectura del burofax. Y que resultan todas ellas sustancialmente necesarias e indispensables para poder suscribir la venta de las acciones previstas para antes del día 26/6/2018. En este estado de cosas, y a fin de que el recreativo pueda inscribirse en la competición con la suficiente antelación, con carácter independiente a que se reserven las acciones judiciales correspondientes en defensa de los legítimos intereses de esta sociedad que se han visto perjudicados, así como los del propio recreativo, esta mercantil se ve obligada a no suscribir la venta de participaciones de la que hemos sido legítimamente adjudicatarios, y para que así conste donde corresponda a los efectos oportunos en la ciudad de Huelva a 22 de junio del 2018. Este burofax se ha emitido hace
escasamente unos 10 minutos. Procedo ahora a darle la palabra al señor Francisco para que entre en detalle y después quedamos a su entera disposición. ¿Sí? Buenos días. Este no funciona, ¿verdad? Hola, buenos días. ¿Y este también o no? Es necesario. Ese no, ¿no? Dame la grabadora esta. Dame esa. Bueno, pues os voy a dar algunos datos que creemos que son importantes. Son datos de carácter eminentemente técnico y fuera de cualquier valoración subjetiva que se pueda llevar a cabo, ¿no? Sí que en cualquier proceso de compra de una sociedad, sea el recreativo o sea cualquier otra, se lleva a cabo por parte del grupo que las quiere lo que se llama una due diligence. ¿Qué es una due diligence? Bueno, pues es una toma en conocimiento de todos los contratos, todas las obligaciones de pago y toda la documentación que es relevante para que el comprador tenga conocimiento de qué es lo que compra. Bien, pues nosotros llevamos a cabo ese proceso que, como os digo, es necesario. Esas due diligence se llevan bajo formatos de confidencialidad, son absolutamente confidenciales, y lo que se aporta en este caso es documentación, como os digo, imprescindible y necesaria. Y todo lo que no está en ese paquete de documentación no existe. Okay. Pues bien, sí que os digo que dentro de ese proceso de due diligence se ha pedido una serie de documentación, en este caso al propio Recreativo de Huelva, que es esencial para conocer sus obligaciones de pago pasada, presente y a futuro, y que son las que os voy a decir y que a día de la fecha nos han entregado y hacen imposible el análisis objetivo de la sociedad, de la situación actual del Recreativo de Huelva. ¿Cuál es esa documentación? Pues son en este caso, como os digo, esto se ha solicitado de manera reiterada desde el 12 de junio hasta el mismo día de ayer. Se ha estado pidiendo esta documentación. Son las cuentas anuales e informes de auditoría de los ejercicios 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017. Esa documentación no se dispone. También se le ha solicitado y no se ha podido tener a disposición un avance, lo que se denomina estados financieros intermedios, técnicamente, el avance de la actual situación en el ejercicio económico 2017-2018. Tampoco se ha podido obtener. También se nos hizo constar, porque hemos mantenido conversaciones con el propio auditor del Recreativo de Huelva, que tampoco dispone de documentación que ha solicitado a fin de practicar su propia auditoría de los ejercicios 2015, 2016, 2014, 2015. Nos habló de la existencia de un informe forense que era importante y que él no disponía de él y que nosotros mismos lo solicitáramos para conocerlo. Lo hemos solicitado y tampoco disponemos de ese informe y, por lo tanto, no conocemos qué valoraciones o qué resultados hace el forense sobre la situación que él considera en que se encuentra la sociedad. Se le ha requerido, a su vez, documentación acerca de los contratos de préstamo suscritos con distintas entidades, especialmente las que están vinculadas a la gestión de la sociedad, que es el Grupo Eurosamo, Striker Alnesa y demás, para disponer de esos préstamos, si existe, estudiarlo, ver qué obligaciones tienen, qué forma de pago, qué tipo de devolución hay que hacer, cuál es el tipo de interés. No disponemos de esa documentación. Entonces, en este estado de cosas, he de deciros que tampoco se tiene, a día de la fecha, y es vital en un proceso de due diligence, soporte documental de la rescisión sin penalización del contrato de gestión suscrito en su momento por el Recreativo de Huelva por un periodo de 10 años. No se tiene constancia documental de ello. Tampoco se tiene soporte documental de la veracidad de las cantidades supuestamente adeudadas por el Recreativo a entidades relacionadas con el equipo de gestión. Se puede deber 1.500.000 euros o 20 millones. No lo conocemos, no sabemos lo que se debe porque no tenemos soporte físico para contrastar si eso es así o no. O sea, no ponemos en duda lo que se adeude, simplemente es que no podemos hacer ninguna valoración porque no la tenemos. No se dispone tampoco de soporte documental de los compromisos y las cantidades adeudadas profesionales. Daros cuenta, ¿quiénes son esos profesionales? Pues especialmente auditores, abogados,
economistas. El recreativo, desgraciadamente, vive desde hace bastante tiempo judicializado. Hay muchos procesos judiciales que han iniciado en contra suya, otros que han iniciado el propio recreativo en contra de diversas personas. Hace poco hemos tenido conocimiento de alguna sentencia. Y necesitamos conocer esas incertidumbres por parte de los profesionales que nos expliquen cómo están esos procedimientos y, muy especialmente, qué obligaciones de pago ha asumido el recreativo con ellos, a fin de valorar, oye, pues a estos profesionales que se les debe 10, 1.000 o 1 millón. No lo sabemos. O sea, y lo que no podemos es entrar en sitios con sorpresas, sino por lo menos hay que tener una certidumbre de dónde se entra. Tampoco se dispone a día de la fecha de soporte documental acerca de la deuda que, como también porque ustedes habéis escrito todo en los distintos medios de comunicación esta última fecha, apareció una deuda que no aparecía en el pliego y que desconocemos todo el mundo, que es una deuda con seguridad social de 880.000 euros, que trae causa de un expediente administrativo de apremio. Bueno, pues tampoco disponemos a día de la fecha de informes favorables o desfavorables por parte del organismo competente para saber si esa deuda está aplazada o no está aplazada o existe visos de que se puedan aplazar. No digo que no exista, digo que no tenemos soporte, desconocemos si existe o no. Tampoco disponemos de soporte documental de la forma de pago de los préstamos que hayan podido ser suscritos, en este caso por el recreativo de Huelva con empresas, con distintas empresas, muy especialmente las relacionadas al equipo de gestión actual de la empresa que gestiona a la sociedad, de acuerdo con el contrato que conocemos. Tampoco tenemos soporte documental de cómo hay que pagar eso. Y tampoco disponemos de soporte documental de la deuda real que mantiene el recreativo de Huelva a día de la fecha con sus acreedores, así como previsiones a futuro de contingencia. Es decir, oye, pues, ¿qué previsiones tenéis? ¿Qué acreedores creéis que pueden venir en un futuro? ¿Qué facturas están pendientes de pago? ¿Cuáles no están pendientes de pago? ¿Tenéis acuerdos de pagos alcanzados? Tampoco disponemos de esa documentación. Entonces, claro, como profesional y como abogado, ante esta incertidumbre, estos vacíos, esta falta de documentación y de soporte de las cosas que se solicitan, no tiene uno más que decirle al cliente que no se meta en una situación, en una sociedad oscura. Y aquí el problema es que nos estamos o se estaría metiendo en este caso el inversor en una sociedad en la que no sabe si las deudas van a ser 10, 20, 40, 50 o menos. Ante esa incertidumbre, ningún inversor es lógico que acceda, ¿no? Entonces, esos han sido los distintos problemas con los que nos hemos encontrado y que siguen a día de la fecha adoleciendo. Seguimos sin tener esta documentación y por lo cual técnicamente pues tenemos que decirle al inversor no puedes entrar bajo estas condiciones, ni en esta sociedad ni en ninguna otra, por muy sentimental y muy recreativista después si sale el corazón recreativista que pueda tener uno y el corazón te dice que sí porque es tu recre, pero la razón y la profesionalidad te dice que no. Así que eso es lo que os puedo decir y no sé si ¿alguien quiere apuntar algo más? Una aseveración más. Ese mismo jueves por la tarde... Perdón. Bueno, pues es corta, pero bueno. Y ya iniciamos la ronda de preguntas y quedamos a vuestra entera disposición. Ese mismo jueves... Perdón. Ese mismo jueves analizamos un problema que teóricamente es menor, pero no es tan menor, y es que el RECRE tiene cerrado el registro mercantil. ¿Eso qué es lo que significa? Como son ya muchos los años en los que no se han presentado las cuentas anuales del recreativo en el registro mercantil, como reacciona ante el incumplimiento reiterado de entregar las cuentas anuales, como reacciona es cerrándote cualquier tipo de inscripción. Eso hacía que, si nosotros este martes nos hacemos, cristalizamos y formalizamos la compraventa en notaría, tendríamos que inmediatamente en unidad de actos lanzar un burofax a todos y cada uno de los miembros del actual Consejo de Administración del Recreativo, comunicándole que cesan en todos sus cargos.
como es lógico, una vez que ha habido un cambio de titularidad. Y esa comunicación, así como la comunicación al registro del nombramiento del nuevo Consejo de Administración, que está configurado, aceptado con todos sus miembros, con nombres y apellidos, no podíamos inscribirlo en el registro mercantil por estar cerrado. Eso daba un vacío de poder, una inseguridad jurídica en ese periodo intermedio hasta que no se abriera el registro, que también nos preocupaba un poco, porque en el ejercicio responsable de una inversión que no es pequeña, teníamos que tener todo absolutamente medido. Y como es verdad que cuando hay una atipicidad del tipo de no presentar en el registro mercantil las cuentas de forma reiterada, el propio registro de oficio es quien nombra a un auditor al que le encarga que aterrice en esa compañía a formular todas las cuentas. Y como ese señor estaba nombrado por el registro mercantil y así constaba, nosotros ese mismo jueves pudimos hablar con este auditor. Lo que este señor me comentó por teléfono fue simplemente que tenía imposibilidad manifiesta de poder cerrar los informes en un corto periodo de tiempo porque no recibía la información, y como no tenía la información no podía cerrar ese informe de auditoría que permitiría abrir inmediatamente el registro mercantil para hacer todos los nombramientos de los nuevos propietarios. Y en esa conversación nos afirmó que en cuanto que se cierre el informe suyo, que no nos quepa la menor duda de que el Recreativo estaría en causa inmediata de disolución, porque lo que sí se acordaba este señor perfectamente es que había detectado en el balance del Recreativo que el señor Comas había introducido en el balance, en el activo, un valor del estadio de 20 millones de euros. Es decir, el señor Comas, como presidente del Recre, cuando tuvo el control, en el balance hizo la siguiente ficción, porque no era verdad. El estadio es mío y el estadio está valorado en 20 millones de euros. Luego, en el activo de la sociedad pongo 20 millones de euros. Cualquier auditor, cualquier persona con conocimiento de lo que son la construcción de los balances, que están sujetas también al Plan General Contable, sabe que eso es un falseamiento de cuentas anuales, porque el estadio no es del Recreativo. El estadio es del Ayuntamiento, y lo que tiene el Recreativo es una concesión administrativa, pero eso no es la titularidad del estadio. Por lo tanto, si usted en un balance pone que en el activo hay 20 millones de euros, además de otros valores, los terrenos de la ciudad deportiva, etcétera, etcétera, si usted pone que eso vale 20 millones de euros y el auditor, que dice que va a venir en ese informe cuando por fin pueda concluir con la información, quita esos 20 millones de euros, automáticamente está generando un agujero patrimonial de 20 millones de euros en el Recreativo de Huelva. De manera que, cuando se cierre esa auditoría que está encargada por el registrador y que este señor, en cuanto que le entreguen la documentación, lo pueda cerrar, los administradores o el Consejo de Administración que esté al frente del Recreativo se encuentra con la responsabilidad de que tiene solo un plazo de 2 meses desde el conocimiento fehaciente de que está en causa de disolución el Recreativo, solo tiene un plazo de 2 meses para instar a la liquidación del club. Si no se insta a la liquidación del club, el propio Consejo de Administración responde con todos sus bienes presentes y futuros. O se amplía capital, por ese importe. Efectivamente, o se amplía capital. Que la derivada de ampliar capital, hasta esa hemos nosotros también contemplado. Lo que ocurre que durante todo este proceso, y de verdad que estamos abiertos ahora a todas sus preguntas, cada vez surgían más cosas, y nuevas, y nuevas. Y nuestra máxima voluntad de, en total entendimiento con el Ayuntamiento, porque yo me creí en la reunión esa crítica del martes
que el ayuntamiento estaba perfectamente a favor de obras. Hice un símil en esa reunión del martes delante del alcalde, porque estaba todo muy reciente. Digo, mire, que esto que pueda parecer muy sobrevenido, hagamos como el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que una migración de cartera rápida y con conocimiento de todos los temas. No va a haber ningún problema, ninguno, va a ser todo muy fluido. Señores, campo de minas, mina tras mina. Y los que iban desactivando las minas, yo no digo que ellos hayan trabajado a favor de obras, pero es que nosotros hemos estado también desactivando esas minas una detrás de otra. Y al final, en las minas fuertes, quienes terminaban respondiendo éramos los nuevos adjudicatarios, que además de no tener culpa de nada de eso, nos encontrábamos que no estaban en el pliego. Un ejemplo, y ya os cedo la palabra a todos vosotros. La deuda sobrevenida de la seguridad social, que no ha habido mala fe por parte del ayuntamiento, porque es verdad que llegó el miércoles o ese mismo martes. Una comunicación de la seguridad social de repente de 880.000 euros. Vaya por Dios. O sea, en el expediente de inversión nosotros decimos que la deuda de la seguridad social y de Hacienda está al día, porque como todos sabéis, el ayuntamiento salió al paso con fondos de la corporación, y nos encontramos con que otros 850.000 encima de la mesa. Solución del ayuntamiento. No pasa nada. Antes del jueves ustedes tendrán el aplazamiento de la seguridad social de ese importe de los 850 y tantos mil euros. Y un aplazamiento dulce. No me acuerdo en concreto en qué terminarán. Sí, unos 15.000 euros mensuales o por ahí creo que queda. Bueno, pero tan dulce que consistía en, efectivamente, conveniar con la seguridad social el aplazamiento de la deuda y otorgando garantías. Propuesta de solución de ayuntamiento. Muy fácil, muy fácil. Se firma ese convenio con la seguridad social y hipotecamos la ciudad deportiva. Con la hipoteca de la ciudad deportiva se sujeta ese convenio singular con la seguridad social y eso no es problema, eso sale en 14.000 euros mensuales durante X años hasta pagar los 800 y pico mil. Pero ¿quién los paga? El RECRE. Por ende, ¿quién los paga? Los nuevos adjudicatarios. Muy bien, esa es la solución que el ayuntamiento pone encima de la mesa a ese punto. ¿Saben ustedes cuál es la solución que pone CEFIR a ese nuevo ítem, a ese nuevo vicio de los 854.000? No, mire, como nosotros tenemos otorgado y la capacidad económica suficiente y avales por importe de 15 millones de euros, preferimos poner nosotros un aval de los 850.000 euros para que se tenga el aplazamiento, pero que no se hipoteque la ciudad deportiva. Vamos a empezar ya a gestionar lo que es una compañía con criterios en defensa de la propia compañía. El recreativo, y perdonadme porque no soy de Huelva, pero soy muy cercano y sí que veraneo aquí. Y además, en todo este proceso tan largo, a mí me ha entrado una cosa que no me había pasado nunca, que es el sentimiento y la pasión por un club. Y me lo ha transmitido este señor, y además aprovecho para dar mis más sinceras gracias porque he aprendido mucho de ti en todo este tiempo. No saben ustedes qué es lo que es un señor convencido de corazón a salvar a su RECRE. Y eso lo he vivido yo en incontables reuniones. Y este señor, y también este otro que está aquí conmigo, Paco, han sido profesionales como la copa de un pino. Y han estado trabajando con todos nuestros equipos, todos los días, a todas horas, y con urgencias de, oye, reunión ahora, a tal hora, y aquí, y allí, y el fin de semana, y sin descanso. Y esto es injusto. Y esto es una tomadura de pelo. Y una sociedad que ha competido con todas las garantías de solvencia en el pliego y otorgadas y certificadas por el propio ayuntamiento, que se vea en una situación tan atípica. Señores, nosotros no queríamos esto. Nosotros lo que queríamos era gestionar y dejar a este señor
el despliegue deportivo que se tenía planificado, todo ese tiempo de trabajo de todos los profesionales que han estado en esta inversión, donde hemos llegado a eliminar elementos que si se ponen en el test de estrés de la inversión no hubieran salido adelante. Y lo hemos hecho porque, no por descerebrados, sino porque hay veces que en los análisis de las inversiones está el factor de los intangibles. Y nosotros, cuando íbamos por la calle y veíamos gente desconocida, con esa esperanza, con esa ilusión de volcarse, sabíamos que nosotros solos, por nosotros mismos y con nuestra capacidad económica, sí que íbamos a hacer un recre grande, pero un recre sin afición era imposible. Y es intangible, que no se puede medir en el expediente de inversión, tanto Mariano como todos nosotros, nos hemos empapado. ¿Saben ustedes qué es que empresarios de Huelva se acerquen a nosotros a hacer aportaciones más grandes o menos grandes, pero aportaciones sinceras y a ciegas? Y nosotros, señores, no se preocupen, tiempo habrá, tiempo habrá. Vamos primero a sacar al recre de una situación atípica o de secuestro, porque no entendemos la situación. Y dicho esto, por favor, estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas que ustedes quieran hacernos. Muchísimas gracias. Micrófono. ¿Otro micrófono? No. No hace falta, ¿no? Vale. La primera, yo voy a hacer una pregunta, si les parece bien. Imagino que después de tantas minas y tantos pagos sobrevenidos, habrán hecho un cálculo de cuánto es el montante que habría que poner de inicio para solventar todo eso. ¿Cuánto es en total? Mire, esos cálculos hemos tenido que ir recalculándolos en función de la hordada de minas que nos iban llegando. Y si nosotros, en el dimensionamiento inicial de la inversión, entendíamos que con una disponibilidad inmediata de 1,5 millones de euros, más las líneas abiertas de 15 millones de euros en avales, era suficiente, cantidad suficiente para abordar este proyecto. Al hilo de todas esas minas que nos fueron apareciendo, nosotros hemos tenido que ampliar esa capacidad de disponibilidad inmediata. ¿Por qué? Que es otro defecto del pliego. Que en el pliego te digan que en el momento de la firma hay que entregar 650.000 y que nosotros además asumimos y decimos que sí, y que a la hora de la verdad esos 650.000 se conviertan en 1 millón, en 1,5 millones, eso como poco es raro. Es raro. Y eso nos ha pasado. Y así unas pocas más. Yo no puedo decirle el alcance de las necesidades económico-financieras a día de hoy que el RECRE pueda tener. Lo que sí sabemos que hay unas mínimas que tenemos ya detectadas y que estamos hablando del orden de los 20 millones de euros, como poco. Pero, señores, con capacidad financiera de avales, trabajando por el RECRE, y haciendo todo el plan de marketing y todo el despliegue de la campaña y otra serie de alianzas que también se tienen y se tenían, entendíamos que podíamos seguir yendo. Lo que ocurre que cuando ha empezado la rueda de prensa he comentado que tanto Mariano como yo estamos representando al fondo y además somos partícipes del fondo. Bien, eso es bueno y malo. La parte buena es que hay un proyecto clarísimo con capacidad para darle la vuelta a todo el RECRE. La parte mala es que nosotros somos muy cuidadosos de nuestro propio dinero personal y ese estamos dispuestos a jugarlo, pero el del resto de los inversores, si no se dan las condiciones de claridad, transparencia, porque esos inversores no han estado aquí en Huelva viendo todo esto que he dicho anteriormente, nos obligan a tener que dar ese paso atrás y a tener que no meter a los que han depositado la confianza en todo nuestro proyecto profesional a meterle en una sala oscura. No podemos hacerlo. Pero lo que sí vamos a hacer es que CEFIR cuenta con los fondos necesarios para que esto se aclare donde se tiene que aclarar, que es en los juzgados. Y, obviamente,
CEFIR va a reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el estudio de toda esta inversión. Y obviamente eso trae causa donde habrá que acreditar en el juzgado toda la documentación de la inmovilización, de la prestación de los avales, los gastos de auditores, los gastos de estudio de la operación, porque es que todavía estamos alucinados o conmocionados. Pero bueno, no sé, creo que le respondí a la pregunta. ¿No? A mí me sorprende la cantidad de 20 millones, eso es contando con que cuesta 15 millones No, eso es además de. Lo que ocurre, o sea, esos 20 millones para empezar a hablar. Y ahora, si no se rescinde el contrato que nos habían dicho que nos iban a dar rescindido para el jueves, nosotros, si firmamos el martes, heredamos ese contrato, y rescindir ese contrato por parte de CEFIR supone un ticket extraordinario de inversión de 15 millones de euros, porque eso es lo que dice ese contrato. Y con toda esa serie de incertidumbres, nosotros lo que habíamos dicho es, porque nos habían dado ese confort, no se preocupen que el contrato va a estar rescindido, ustedes no tienen que hablar nada con la otra compañía. Perfecto, pues no ha sido así, o sea, es que... ¿Han sentido en algún momento que era una molestia? Qué gran pregunta. Un poquito hasta el martes. En la reunión con el representante, con la máxima autoridad del Ayuntamiento de Huelva, yo, sinceramente, conozco a muchísimos políticos y yo me lo creí. Él aseveró que ese contrato no causaba ningún tipo de perjuicio a CEFIR, que no había ningún tipo de servidumbre, que no pasaba nada. Pepe, llama y que se lo den. Y Pepe Fernández saltó como un resorte y lo hizo delante nuestra. Yo sinceramente pienso que el alcalde ahí pues lo decía de corazón. Quiero pensarlo. A mí nunca me había pasado esto así, pero después los hechos no han dado la razón. Luego, después del martes, esa sensación de que molestamos, mire usted, ¿cómo se va a molestar el aterrizar en esta ciudad un grupo inversor con capacidad para situar al Recre donde se merece? ¿Cómo podíamos ser molestos? No, molestos no, quizás ignorantes de todo lo que ha pasado y de toda la historia del Recre, que el decano, desgraciadamente, lleva concatenado una serie de circunstancias de mala suerte, que por todos conocidas, que a mí la pena es la gran oportunidad que el Recre ha perdido de volver a estar donde está y que sea de la afición, porque un equipo de fútbol sin afición pues es lo mismo que una televisión sin audiencia, pues no es nada. De manera que no te desmiento que hayamos llegado a la conclusión de que ni nos esperaban ni nos querían. No lo niego. Ha dicho usted que los 20 millones de euros, además de los 15 millones del contrato de 2 años. Ellos manifestaron públicamente que si cajeaban el 1.300.000 aproximadamente, el contrato quedaba disuelto. Sí. Por un lado. Y además se filtra de que han llegado a un acuerdo a la hora de pagar ese 1.300.000 de aproximadamente un 50% en efectivo y otro 50% a fecha 31 de diciembre. Sí. ¿De verdad? Mire usted, nosotros no tenemos constancia de ese acuerdo. Nosotros no hemos recibido comunicación sobre eso y nosotros no podemos arriesgarnos, porque no hay papeles, como nos habían dicho, de que eso iba a estar rescindido, a arriesgarnos a que sea publicado o se ha dicho que han alcanzado ese acuerdo. Pero voy a más. Sí he oído hablar de ese acuerdo que en teoría alcanzaron el jueves por la noche en una reunión en Sevilla, del señor alcalde y el señor Fernández con no sé quién más. Pero eso me lo dijo a mí por teléfono en la llamada que le hice
a Pepe Fernández, al señor Fernández, diciéndole que estamos a la espera de los papeles. Y me dijo, en 15 minutos salgo en coche con el señor alcalde a Sevilla y os traeremos el contrato rescindido. Perfecto. ¿Saben qué pasó el viernes por la mañana? Que fue a ti, ¿no?, cuando te comentaron ya las condiciones de ese acuerdo. Claro, en vez de por escrito y con seguridad y con garantías, lo que nos dicen verbalmente, que con Eurosamo no hay ningún problema, que no va a ser necesario la rescisión de los 15 millones de euros. Pero aquí no se puede uno mover. Perdón. Nos dicen que no pasa nada, que Eurosamo rescinde y que a cambio quiere que se le devuelva una deuda que el RECRE tiene con ellos. Y la deuda es de 1.300.000... Millón y medio con intereses. 1,5 millones con intereses. Y decimos nosotros, bueno, que nos digan a ver qué es lo que es. Todavía no hemos recibido nada, ni ninguna información a ese respecto. Y como usted comprenderá, no nos vamos a hacer dueños de una sociedad en la que de repente te dicen que Eurosamo tiene una deuda reconocida que hay que devolver con carácter inmediato de 1.300.000 y pico mil euros para el 30 de junio, para el 30 de junio, porque eso es otra nueva inyección necesaria de liquidez y las cosas no son así. La información en un concurso público tiene que ser la fidedigna, la clara, la de verdad, y lo que no se puede hacer es pues llegar a la situación a la que hemos llegado. Perdona que haga una pequeña aportación a la pregunta de Miguel. El problema está, Miguel, en que no hay soporte documental. Es decir, claro, eso es importante. 1.300.000. Pues esto es como Dios. ¿Tú has visto a Dios? Yo creo que Dios existe, pero no lo he visto. Pues esto es igual. Oye, yo creo que se le debe 1.300.000. Yo me fío, por supuesto, de lo que me dicen. Pero es que no lo he visto. Bueno, pues 1.300.000, 1,5 millones, 100.000 o 3. Es que no lo sé. Pero es que además, tiene razón, se nos dice, no, es que le ha prestado al recreativo 1.300.000 y pico. Bien, estará reflejado en los estados contables, ¿no? Tendremos nosotros que saber que eso está reconocido. Estarán firmados por el Consejo de Administración del Recreativo, ¿no? Que firman y tienen que formular las cuentas anuales. Sí, pero, perdona, y al no tener el contrato ese, Miguel, de préstamo, no sabemos qué es lo que hay ahí. Es que no nos los dan, no nos dan ese contrato. Y se ha requerido específicamente... No sabemos si es 1.300.000 o es tu pena de muerte. Es que no nos lo dan. No nos lo dan. Y hay que pagarle préstamo. Y ese es el problema. ¿Y a quién se le paga? Es que no nos lo dan, no nos dan el soporte, no nos lo dan. Que no es ya el dinero. El dinero no es porque ya demasiado habían hecho ellos que veníamos con la idea de X y se había convertido ya de entrada en 4. ¿He pedido algo? Nada. No quiero nada más que mi equipo. No puede ser. Y lo que no puede ser, no puede ser. Usted ha dicho que bueno, que ha sido una tomadura de pelo. A mí me gustaría que precisara quién les ha tomado el pelo, si el Ayuntamiento, Eurosamo, el RECRE, todos juntos. Y digo yo, al hilo de esa pregunta, también ha dicho que van a reclamar en los juzgados los daños y perjuicios. ¿Contra quién va a ir esa demanda? ¿Ayuntamiento, RECRE, Eurosamo, los tres, todos? Mire, yo no voy a decir ahora, no voy a poner nombre y apellido a quién nos ha tomado el pelo y tal. Eso es responsabilidad del equipo que tiene el encargo profesional de CEFIR de armar la demanda. Y ahí habrá cumplida información con fundamentos jurídicos que sustenten la demanda del who is who y de qué es todo lo que ha pasado. Y la segunda pregunta, ¿contra quién? Obviamente, como no puede ser de otra manera, contra el ayuntamiento, que ha sido el que ha hecho una licitación solo contra el ayuntamiento. Solo contra el ayuntamiento. Derivadas que pueda haber de eso, permítanme que hasta que no tengamos por parte del equipo jurídico que está estudiando ya este caso, pues no podamos dar más datos. Cuando le he preguntado por lo de los 20 millones, yo no sé si se refiere a la deuda total o a lo inmediato para que el club funcione, que es a lo que yo me refería. Con esas trampas o esas minas
Ustedes supongo que tenían una idea inicial de una inversión, no voy a decir si 1, 2, 3, no tengo ni idea, pero evidentemente ha subido. ¿Cuánto es eso? ¿O qué ven ustedes que no pueden entrar más allá de la falta de... Nosotros, con la poca información que tenemos y demás, entendemos que el área de confort de la inversión con disponibilidad inmediata estaba cifrado en torno a los 4 millones de euros. Pero, claro, pero sin saber qué más minas te vas a encontrar y tal, pues no se puede estar recalculando y replanteando las inversiones cada 2 por 3. Esto no es así. Cuando se hace un expediente se trabaja y pueden venir imponderables, se estudian y se intenta encajar, pero ya ir con esta inseguridad jurídica, a mí no me había pasado nunca en un caso de inversión en compañía. Uno de los abogados que tiene bastante ascendencia sobre mí, porque porque la tiene, porque me ha demostrado todo en su recorrido profesional, que sabe leer cosas que a mí a lo mejor por ilusión y demás no alcanza a tenerlas. A mí me puso como condición sine qua non para él firmar ese confort total, porque claro, nosotros cuando entramos en una cosa tenemos el parapeto de todos los informes jurídicos que respaldan eso. Me decía que mientras que no estuviera rescindido el contrato de Eurosamo, que él no estampaba ese visado suyo. Y eso, pues eso ha sido así. Es que de verdad, esto es una tragedia. Esto es una tragedia. A ver, dentro de esta tragedia, ¿qué intuyo? ¿Qué seguridad tengo? Que el ayuntamiento, como legítimo titular de las acciones que ha licitado y que nosotros por el burofax que hemos mandado hoy, antes de iniciar esta rueda de prensa, sabe ya conscientemente que el martes no nos vamos a presentar. Yo estoy convencido de que el señor alcalde y el señor Pepe Fernández tienen los recursos necesarios para evitar el descenso automático del recreativo, porque nosotros hemos estado en las negociaciones con las entidades viendo todo este tema y cuando te dicen que te van a dar unos papeles y al final no te los dan, y nosotros ahí, os lo digo, yo el martes fui muy claro. Si el jueves no se recibía esa documentación, nosotros no íbamos. Y todos creíamos que íbamos a recibir esa documentación. Cuando han pasado los días y no la hemos recibido, y por ejemplo, ayer nos encontramos ya un titular que dice que nosotros hemos renunciado a ir a esto y que ya pues Eurosamo va a seguir gestionando el club y tal y cual, pues entendemos que, como no puede ser de otra manera, el señor alcalde habrá hecho sus deberes y tendrá plan B, plan C, plan D y así hasta la Z. Pero vamos, lo que sí que es verdad, que el plan A que había era el de ese concurso y que lo hemos ganado nosotros lícitamente y somos los adjudicatarios. Y que no se nos ha dado el confort y la documentación necesaria, pese a que la hemos pedido por los conductos adecuados, que son los burofax, para solventar lo que se nos dijo que se nos había solventado. Luego, no estoy haciendo ningún traslado de presión, estoy intentando, dentro de esta gran tragedia, si cabe, pensar que estoy seguro que sí que tienen ese plan B y que el recreativo no va a descender. Vamos, estoy bastante seguro. Señor Zafra, buenas tardes. Ha hecho usted una cronología de todo lo que es su grupo a la hora de ofertar por el recreativo de Huelva, y la verdad es que yo, si me lo permite, cada vez estoy más alucinado. Es decir, somos conscientes los que seguimos al recreativo de que existe, yo no sé si utilizar la palabra secuestro o agonía con respecto al contrato que tienen firmado con Eurosamo. Si el músculo financiero de este grupo que usted está representando hoy aquí con el resto de compañeros es tan fuerte, permítame que insista que no entendemos absolutamente nada de cómo nos ha aceptado la propuesta. ¿Cuál la nuestra? Sí, no. Quiero decir que no le hayan facilitado toda la documentación pertinente para que esa oferta se hiciera efectiva.
Pues yo tampoco lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. O sea... ¿Pero piensa usted que hay algo más? Hombre, pienso que a ver, mire usted, y no me estoy calentando ni nada. Blanco y en botella. Ellos tienen por burofax comunicado exactamente las cosas que vician el concurso. Y en el primer burofax viene la manifestación nuestra, que es de buscar soluciones a este tema. Continuamos con esta historia. No se nos responde por conducta oficial, pero sí siguiendo, manteniendo negociaciones para ir encarrilándolo, alargando todo esto en el tiempo, para llegar al día límite del jueves hasta última hora, que se nos sigue diciendo que eso va a estar solucionado. Y el viernes por la mañana, naranjas de la China o fresas de Lepe, como queráis. Y entonces es que es bastante alucinante. Y nosotros, de verdad, tenemos que tener nuestra hoja de ruta muy, muy clara. Nosotros hemos sido también perjudicados en este proceso, porque a nadie le gusta hacer todo un expediente y trabajar 3 años en una historia y ganarlo, y los escollos normales que salen una vez que se ganan, teniendo voluntad clara y manifiesta de solucionarlo, y que al final no se puedan solucionar. Pues evidentemente, no sé, lo que está claro que si hoy nosotros ya oficialmente decimos que el martes no hemos firmado, el ayuntamiento vuelve a ser el titular de las acciones. Como entiendo que no han rescindido el contrato con estos señores, pues supongo que vuelven al mismo punto en el que estaban antes de convocar un concurso en el que hemos sido adjudicatarios nosotros. Pues sí. Es decir, siguiendo el símil ese del secuestro, nosotros pensábamos que habíamos conseguido sacar al recreativo de ese secuestro. Pero que no es un secuestro, vamos, es un secuestro de dejarnos entrar en esa habitación donde está el decano tumbado y asistido por todo tipo de tratamientos. Queremos saber qué se le está dando al decano, queremos saber qué tipo de enfermedades tiene, queremos saber el diagnóstico, queremos saber el alcance de la gravedad del recreativo, queremos saber si tiene roto una pierna, le falta el hígado y el corazón y tal. Queremos saber todo eso. Y cuando se nos dice el martes que lo vamos a saber y por lo tanto vamos a poder de verdad recetar todas las medicinas que son necesarias en el recre, medicinas que valen dinero y que se tiene para hacerlo, pues no entendemos la situación. ¿Qué significa eso? Pues que nuestro cuadro médico no es el que querían para esta historia, pero, pues mire usted, pues no convocó un concurso. No convocó un concurso. No hubo una llamada a gente que estudian las cosas para presentarse. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Teniendo en cuenta, y nadie lo va a poner en duda, el recreativismo de Paco Mendoza, que ha trabajado en el Consejo de Administración, Paco Muñoz, que ustedes estáis cogiendo sentimiento por el recre, teniendo un poco de empatía con el actual Consejo de Administración, que es el que ha firmado ese contrato con el Rosamo, a escasos días. Perdón, una matización. Ese contrato, quien lo ha firmado es el presidente del Consejo de Administración. Y yo no sé si habrá un acta del Consejo de Administración, que cuando un Consejo de Administración se reúne se levanta acta, de que el señor presidente del Recreativo iba a firmar ese contrato. Pregúntenselo a los consejeros del Recreativo, porque está total. No, por el presidente del Recreativo en representación de. Luego, evidente. Mi pregunta es, teniendo en cuenta con la fecha que se firmó, a escasos días de poder desaparecer el recreo, por curiosidad, y sabiendo del recreativismo que tiene, insisto, señor Mendoza, señor Muñoz, y los sentimientos que estáis cogiendo ustedes al club, ¿lo hubiese firmado usted también, teniendo en cuenta de, entre comillas, los buitres que son los prestamistas, ante la necesidad del recreo, del club? De esa forma, ¿no? ¿Qué hubiese hecho? Muchas formas de Por ejemplo, hacer. en escasos días, ¿qué margen hay ahí? No, si aquí el problema no es, aquí no se está hablando del tema económico ni se está hablando del tema de. No, si lo hacemos cortito. Sí, pero. Que sigamos. A mí me ha pasado.
El tema ya no es el tema económico. El tema, si no hay un contrato cancelado, por mucho dinero que pongan, los seguirá gestionando esos señores. Pero no ¿Quién? era eso. Yo digo que hubiese hecho ustedes a escasa fecha de poder desaparecer el RECRE, matizando un poco que quien ha tenido la necesidad imperiosa de no hacer desaparecer al recreativo, ¿qué hubiese hecho ustedes? ¿Hubierais firmado ese contrato del que tanto estamos hablando o no? Pero entonces, El contrato entero, tal como está firmado, seguramente que no. Yo por lo menos no. Lo hubiera reconocido. No. Reconociendo su préstamo, su dinero, por supuesto, pero no en esas condiciones. pero vamos a ver, usted está preguntando la fecha, o sea, Disculpa que el contrato de gestión no es el de préstamo. Claro. Es que son varios contratos, ¿eh? Pero el préstamo me llega El ahí. que bloquea, perdona, Miguel, el que bloquea la situación de gestión no tiene relación con el préstamo es independiente. Es que, O sea, en ese contrato de gestión no aparece ningún préstamo. es que el contrato de préstamo no lo tenemos. No sabemos qué es lo que dice. O los Que contratos. se rescinde ese contrato, pero que hay que pagar 1.300.000 y pico mil, que es una deuda que teóricamente tiene el recreativo con esa compañía, pues nosotros nos limitamos a decir, bien, que esté en los estados contables. Lo que está hipotecando, lo que está secuestrando al club es el contrato de gestión por 10 años con una penalización de 15 millones de euros. No, sí, pero De 15 millones de claro, euros. pero el contrato de gestión, Sí. el contrato de gestión no guarda relación con el préstamo, distinto. En el contrato de gestión no se recoge la entidad tal presta el recreativo 1,5 millones y a cambio hay esto. No, es un contrato de gestión puro y duro. A cambio de un precio que el porcentaje sobre los ingresos y unas penalizaciones. Pero no se recoge que se le preste ninguna cantidad de recreativo ni que esa sea la hipoteca por un préstamo. Es un contrato de gestión No van muy de la simple que no van relacionados. El contrato de préstamo lo desconozco porque no lo tenemos documentalmente. Lo hemos pedido, Pero el contrato de gestión no dice nada de préstamo. Es lo que te puedo decir. No sé, lo demás, podemos hacer hipótesis, pero hay que trabajar sobre certeza, no sobre hipótesis. Las últimas preguntas, ¿no? Es que Dos más y... yo le quería hacer una pregunta a Mariano, porque durante toda la intervención te he visto con ganas de hablar. Sobre todo cuando se estaba hablando acerca de cómo han ido transcurriendo todas estas cosas. Hace unos días, y a lo mejor será una tontería, pero el perfil de Twitter de Cristella Capital ponía una frase del libro de la guerra de Sun Tzu que decía que, bueno, dejar pasar el tiempo, no la se ponerla en pie, ¿no? Pero decía que dejar que el enemigo se canse, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El enemigo de Cristella eran ustedes en el concurso. Es llamativo cómo han transcurrido los hechos y esa frase. Yo no sé qué opinión les merece a ustedes. Pues bien, pero más que eso, Yo a mí, mi opinión, bueno, pero es que no quiero adelantarme a los acontecimientos. Nosotros en la reunión de evaluación de todo esto, en la reunión que tuvimos, saltó precisamente ese mensaje que venía a decir que no hay nada mejor que ganar al enemigo sin tener que presentar batalla. Eso lo valoramos nosotros inmediatamente. Estamos todos reunidos y dijimos, ¿este mensaje cuál es? Este mensaje que los que han perdido dicen que quedan en retaguardia porque estamos seguros que no va a haber ni que batallar. Claro, ¿cómo va a haber que batallar? Si nos dicen a nosotros que van a recibir el contrato, que se van a dar una serie de condiciones, llega el jueves y el viernes y no se dan, nosotros obviamente habíamos manifestado a la alcaldía y al señor Pepe Fernández en las distintas reuniones que o se daba esa claridad de la situación o no íbamos. Luego la otra parte pues puede poner ese tipo de mensajes. Esto va a caer por su propio peso. Claro. Igual que las declaraciones de ayer, de Juanma López. Estoy planificando la temporada, tengo ya casi el equipo hecho y ayer todavía nosotros no habíamos dicho que nos íbamos. O sea, él hace las declaraciones antes de ayer. O sea que esto era una cosa... Bueno, vosotros sois los notarios, ¿no? Los periodistas, los notarios. Nosotros indudablemente nos hemos ido enterando de estos acontecimientos a través de la prensa. Y yo creo que son elocuentes, ¿no? Y no dicen nada en favor de ellos, ¿no? Porque los que hemos ganado, no os olvidéis nunca que los que hemos ganado esa licitación hemos sido nosotros. Pero con estas declaraciones lo tenéis más claro, ¿no? Que no nos iban a dar nunca el recreativo, nunca. La última pregunta. ¿Creéis finalmente que el ayuntamiento no quiere vender
a no ser que sea a alguien afín al PSOE. No creo que el partido tenga nada que ver aquí. Claro, Es un tema personal del señor vicepresidente de la Diputación. No llevamos Digo yo que será. el terreno a la clave política. Vamos a llevarla a la clave de la realidad de los hechos. Existe un club que está en una situación económica delicada, que esto ya es un poco subjetivo, que se puede haber gestionado de mejor o peor manera, pero que desde luego yo el martes me creí que había una voluntad total por parte del actual alcalde de Huelva de coadyuvar en que el RECRE salga adelante. Y eso además sigo sin ponerlo en duda. Me lo creo a pie juntillas. Lo que ocurre es que después los hechos no le han dado la razón. Lo único que le dan la razón los hechos es que ahora está en la misma situación que teóricamente entiendo que deseaban, porque es verdad que no se esperaba la propuesta nuestra, pero nuestra propuesta no se esperaba. Incluso fijaros qué detalle, en el pliego se exigía estar autorizado por el Consejo Superior de Deporte. El trámite para que el Consejo Superior de Deporte autorice a una empresa a invertir en una sociedad deportiva tarda del orden de 3 meses. Cuando tú formalmente le solicitas a esa entidad el que te valide la inversión, casi que se hace público, porque ya has presentado un escrito público solicitándolo. Nosotros sabíamos que no podíamos hacer eso, porque si hacíamos eso, se sabría que nos íbamos a presentar. Y para evitar precisamente todo este tipo de historias y poder presentar la oferta profesional solamente y sin ningún tipo de presión, la que de verdad creíamos que era la receta para hacer grande al recreativo, pues obtenimos ese permiso, que además lo tenemos aquí y os lo podemos enseñar, y no en un plazo de 3 meses, en tiempo y forma, y lo tiene el ayuntamiento y está colgado en la plataforma y está aquí con nosotros, de manera que todos somos libres de sacar nuestras propias conclusiones. Yo tengo una pena tremenda, todos tenemos una pena tremenda. Esa pena es frustración. El RECRE de verdad que no se merecía una situación así, pero ni el RECRE ni ninguna entidad adscrita a un ayuntamiento donde sale a un concurso público. Esto como poco no ha sido normal. Y obviamente, y viene en el Burofax, vuelvo a insistir que CEFIR se reserva cuantas acciones legales correspondan, y con las derivadas que sean. Habrá un procedimiento contencioso administrativo, porque es lo que hay que hacer, y se están evaluando todo tipo de derivadas, porque desde luego esto no nos había pasado la vida. Hay 3 preguntas, pero ser muy breves, muy breves porque llevamos hora y media. Teniendo en cuenta que hoy había hecho de una forma oficial la retirada a través del Burofax que me han dado, y lo pregunto bajo el desconocimiento, ¿existe la posibilidad de retomar el asunto esto una vez haber dado el paso que habéis dado, automáticamente ya no puede existir ningún acercamiento? Mire, con un cambio de interlocutores, yo no puedo recomendar aterrizar toda esta inversión con una interlocución que me dio confort, que nos dio seguridad y que ha sido humo. Luego, como usted comprenderá, como no hay un cambio de interlocución, nosotros en absoluto retomaríamos este tema. ¿Y a quién se le viene a la mente? En el cambio de interlocución, ¿a quién se me viene a la mente? A cualquier persona que sea elegida por el pueblo de Huelva.